Dice así la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo el año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a orar. Le invito a cerrar sus ojos. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, te hemos adorado. Señor, hemos tenido comunión contigo. Y ahora tenemos, Padre, el tiempo maravilloso de que tú hables a nuestras vidas. Te pido por los que atenderán el mensaje, que sea tu Espíritu Santo el que redarguya en sus corazones, abre el entendimiento, y que podamos, Padre, con tu palabra crecer y madurar, Señor. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Puede sentarse. El tema de esta porción de la palabra, misión a Antioquía. Estamos en el capítulo 11, hermanos, y sin lugar a dudas es muy importante entender el acontecimiento histórico y espiritual que sucedió con la iglesia del primer siglo, y cómo Antioquía pasa a formar parte importante del mover de la iglesia, del mover del Espíritu Santo en el primer siglo. Es muy importante el recordar que Antioquía fue la tercera ciudad en importancia en el Imperio Romano. Esta ciudad de Antioquía fue una ciudad que pertenecía al Imperio Romano. Además estaba muy cerca de lo que era el río Orontes, a 25 kilómetros del mar Mediterráneo. Era una ciudad preciosa y cosmopolita, es decir, habían habitantes de diferentes contextos culturales, había gente griega, había judíos y de otras partes. Entonces era una agrupación de personas con diferentes contextos culturales. Era una ciudad, hermanos, también donde predominaba mucho lo que era la inmoralidad. Era famosa por la carrera de carros que existía en aquel tiempo. Y en cuanto a lo religioso, predominaba lo que era el culto a la diosa Dafne, una idolatría que se le daba a una joven que supuestamente se había enamorado de Apolo y que huyendo se convertía en un laurel, y se levantó un templo a Dafne en Antioquía, donde los sacerdotes, o mejor dicho, sacerdotisas, eran prostitutas sagradas, las cuales representaban la persecución de los adoradores y las sacerdotisas. Había una frase muy importante que se decía la moralidad de Dafne, para referirse a la vida desenfrenada en aquel entonces. Antioquía era una ciudad cosmopolita, hermanos, y había muchas situaciones, pero en medio de esas situaciones, Dios en su soberanía permite que se levante una iglesia en ese sector. Algo muy importante, hermanos, que vamos a encontrar en esta iglesia en Antioquía, vamos a ver la misión que tuvo esta iglesia. Dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos, fíjense, algo muy importante que debemos de entender, que los que establecen, o los que Dios usa para establecer la iglesia en Antioquía, es muy importante, fueron cristianos comunes y corrientes. Es decir, no hubo ningún líder de la iglesia en Jerusalén
que estuvieron en Antioquía. Fueron hombres y mujeres que habían sido esparcidos por causa del evangelio. Y esto es muy importante, porque levantó a personas como usted y como yo, Dios, para levantar la iglesia más importante gentil del primer siglo, que fue en Antioquía. Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice que Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, y solamente con excepción de los apóstoles. Bueno, esa persecución, esa gente que fue perseguida después del martirio de Esteban, bueno, llegaron muchos de esos judíos hasta la ciudad de Antioquía. El versículo 2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando a casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces logramos ver un panorama difícil de la iglesia en Jerusalén. Son esparcidos por causa del evangelio. Esteban se constituye en el primer mártir de la iglesia, pero muchos judíos salen e emigran por causa del evangelio. Y se establece la iglesia en Antioquía, mis hermanos, y algo maravilloso. Dios permitió que ningún líder, ningún apóstol de los que estuvieron con Jesucristo fueran involucrados ahí, sino que todos los que allí llegaron fueron hombres y mujeres que no tenían un liderazgo dentro de la iglesia. Acompáñame a Filipenses capítulo 1, versículo 12, porque la persecución contra la iglesia, hermanos, que vimos en Hechos capítulo 8, no destruyó la obra de Cristo, sino que al contrario, dio crecimiento. Y esto nos enseña algo, mis hermanos, que las adversidades son las que nos hacen madurar y crecer en Cristo Jesús. La iglesia, aquí donde estamos en Morelos, de alguna manera hemos tenido oposición. No ha sido difícil el crecimiento de la iglesia aquí donde estamos. Han habido situaciones difíciles, pero eso sirve para que crezcamos. El apóstol Pablo le dice a los Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, recordemos que Pablo estaba en Roma preso, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Si logra ver que Pablo, preso en Roma, él dice, lo que me ha pasado, lo que estoy viviendo, ha servido para que siga progresando el evangelio. Siempre la oposición va a ser un buen momento para que crezca el evangelio de Cristo. Versículo 13, de tal manera que mis prisiones, ahí lo habla, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando, ¿qué dice, hermanos? Ánimo en el Señor. Y puede ser el momento que estamos viviendo aquí en Morelos nosotros. Momentos difíciles, pero Dios te dice, hermano, hijo de Dios, cobra ánimo en el Señor y sigamos adelante, porque esta obra es de Dios. Cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces encontramos, y esto es muy importante, la iglesia en Antioquía fue establecida por cristianos comunes y corrientes. Sin un conocimiento vasto, Dios utiliza a hombres y mujeres que son perseguidos para levantar la iglesia gentil más importante del primer siglo. Versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Y aquí vamos a ver algo muy importante. Recordemos que vemos a Saulo en el capítulo 8, y después de su conversión, dicen los estudiosos que Pablo, como no es aceptado en la iglesia en Jerusalén, él se va por un tiempo de 11 años a Tarso, que es cuando lo encuentra Bernabé y lo vuelve a llamar. Entonces Pablo estuvo 11 años más o menos en Tarso, era la ciudad origen de Pablo. Dice el versículo 20, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Dice aquí la Biblia que había algunos hombres de Chipre. Chipre
es una isla que se encuentra ahí en el mar Mediterráneo, y aquí nos puede hablar de algunos hombres líderes que habían sido dispersados en esa persecución. Bernabé era oriundo de Chipre, dice versículo Hechos 4:36, si quiere anotarlo, se lo leo rápido, donde menciona que Bernabé era oriundo de Chipre. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Bernabé era originario de Chipre. Entonces dice que cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, obviamente también a los judíos que habitaban en esa ciudad, y predicaban el evangelio de Jesús. Versículo 21 de Hechos 11, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Este versículo es muy importante, hermanos, porque vemos que la obra de la iglesia en Antioquía fue una obra del Señor. Dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Es decir, la mano de Dios estaba detrás de aquella iglesia que estaba creciendo. No había ningún líder. Allí no estaba Pedro, no estaba Juan, no estaba Pablo, no había nadie. Eran hombres y mujeres comunes y corrientes que Dios estaba levantando un nuevo liderazgo en esa iglesia. Y esto nos habla, hermanos, que no importa cuánto sepamos o qué seamos o quién seamos, si somos hijos de Dios, Él nos va a usar de acuerdo a lo que Él nos ha dado. Lo hizo con la iglesia en Antioquía. Dice que un gran número creyó y se convirtió. Aquí hay dos palabras muy importantes. El verbo creer, que significa en el griego tener fe en las promesas de Dios, y que habla por implicación de guardar y creer en las cosas de Dios. Es decir, para poder alcanzar la salvación hay que creer y hay que convertirse. Porque hay mucha gente que cree en la iglesia, mucha gente que sabe de Dios en las iglesias, pero el saber de Dios o el creer en Dios no nos hace hijos de Dios. Eres o somos hijos de Dios cuando crees y en tu vida hay una conversión. Allí el verbo convertir significa revertir o significa cambiar tu mente y volverla hacia Jesucristo. Lucas 1:16, vamos a ver lo que la palabra habla en cuanto a creer y convertirse. Porque en Hechos 11, versículo 21, habla que el Señor estaba con los hermanos en Antioquía y que un gran número creyó y se convirtió. Es decir, hablaba de un cambio en las vidas de ellos. Lucas 1:16 dice, y hará que muchos, hablando de Cristo, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, creer y convertirse habla de dos componentes de la salvación. Si tú eres alguien que crees, pero no eres convertido, tú no eres salvo. Porque una de las señales de la conversión tiene que ver con una vida de obediencia a la palabra de Dios. Un cristiano convertido es alguien que sabe obedecer lo que Dios habla en su palabra. Muchos creen, pero no obedecen. Pablo, el apóstol Pablo, en Hechos 3:19 hablaba de convertíos, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, los hermanos allá en Antioquía, dice que eran convertidos, creían y eran convertidos. Versículo 22 de Hechos 11. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en ¿dónde? En Jerusalén. Es decir, los de Jerusalén no sabían qué estaba pasando aquí en Antioquía. Según la geografía, había 570 kilómetros en línea recta de Antioquía a Jerusalén. 570 kilómetros línea recta. No había carros, no había aviones. ¿Cuánto tiempo tardaría para que alguien de los líderes de la iglesia en Jerusalén llegara a Antioquía? Tardaban días, semanas. Entonces vemos aquí
22 dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y entonces, fíjese cómo fue la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué no enviaron a Pedro? ¿Por qué no enviaron a Juan? ¿Por qué no enviaron a otro más de los apóstoles? ¿A quién enviaron? A Bernabé. Es decir, uno de bajo rango. Porque aún ellos estaban escépticos de lo que estaba pasando en Antioquía. Mandaron a Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé era de ahí cerca. Dice el versículo 21, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces aquí vemos que la iglesia se entera de lo que estaba pasando en Antioquía, pero no mandó a ninguno de los apóstoles. Versículo 23, Bernabé, que significa hijo de consolación, cuando llegó, ¿qué vio? La gracia de Dios. Los puritanos del siglo XVII mencionaban a este punto la gracia de Dios, le llamaban evidencias de gracia. ¿Qué significa eso? Una vida de cambio hacia Dios. Cuando llega Bernabé se entera y ve la gracia de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa el favor de Dios sobre la gente en Antioquía, pero que además del favor de Dios veía gentes cambiadas, gentes transformadas a lo que Dios establecía en su palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 12, acompáñeme. Cuando Bernabé dice que él ve la gracia de Dios, él estaba viendo una iglesia establecida en Antioquía que comenzaba a dar frutos de una vida restaurada, de una vida convertida al Hijo de Dios. Y sabe que eso debe ser una señal en la iglesia contemporánea. Cuando llegamos a un lugar, lo que ve un hombre, Filipenses 2:12, lo que uno ve en una iglesia cuando hay gente transformada es evidencia de la gracia de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa el favor de Dios, significa principios de luz, principios de santidad. Comenzamos a ver efectos que demuestran de que Jesucristo está en el corazón de ellos, y particularmente la señal más importante de la gracia de Dios es una vida de obediencia del hombre o de la mujer que ha entregado su vida a Cristo. Lo que va a mostrar que uno es cristiano es la obediencia a la palabra de Dios. Es la señal particular de que uno es cristiano. No importa cuánto digas que tú eres o que digas quién eres. Lo que va a hablar de ti es cuánto obedeces a Dios. La medida de tu obediencia a Dios es la medida del amor que tú tienes a Dios. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera. Por tanto, amados míos, como siempre habéis, ¿qué dice? ¿Cada cuándo obedece un hijo de Dios? Siempre. Como siempre habéis obedecido. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la obediencia? Muy fácil. ¿Cómo aprende tu hijo a obedecer? Cuando tú le dices, a ver, hijo, di gracias después de que hayas comido. Si el hijo repite y dice, gracias a Dios, él obedeció y aprendió. Si no lo hace, no obedeció y tampoco no aprendió. Entonces, el apóstol Pablo dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es decir, ustedes obedecían estando yo o que yo no estuviera. Ustedes son obedientes, esté o no esté el pastor. Ustedes estén aquí en el templo o en su casa, ustedes siguen siendo obedientes en su casa, en su trabajo, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Ustedes siguen siendo obedientes a la palabra de Dios. Pablo dice, cuando yo estuve y en mi ausencia, ustedes siguen siendo obedientes a Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced, ¿cuánto? Todo. ¿Cómo? Sin murmuraciones y contiendas. ¿Cómo tiene que hacer las cosas el cristiano o la cristiana? ¿Sabe que desafortunadamente en las iglesias muchas cosas se hacen murmurando? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué no barrer el templo? ¿Por qué exige llegarte? ¿Por qué no llega él? O sea,
Hoy vemos a un cristiano que por todo murmura, nada lo hace por amor. Pablo dice, haced todo, y ese todo implica todo, sin murmuración y contiendas. Esas son la gracia de Dios, una vida de evidencias. Decían los puritanos, evidencias de gracia, es una vida de obediencia. 15. Para que seáis como irreprensibles y como y sencillos. Son características de una vida de gracia en un hombre y en una mujer. Y eso era lo que veía Bernabé. Hombres y mujeres irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación que maligna y perversa. Es decir, lo que usted y yo vivimos hoy en día, vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Encienda el televisor y vea cuánta gente es asesinada todos los días, robada, gente corrupta. Bueno, Dios nos manda a los cristianos que en medio de esta generación seamos hombres y mujeres irreprensibles, sencillos, sin mancha, en medio de esta generación. Ahora vea el 15 al final, en medio de la cual, ¿qué? Resplandezcáis como luminares en el mundo. Es decir, en tu colonia, en tu calle, en donde tú vives, eres llamado y somos llamados todos a resplandecer. Ahora, ¿cómo va un cristiano a resplandecer? Muy bien, o muy fácil, muy sencillo, guardando las verdades del Evangelio en tu vida. Eso es todo. ¿Cómo vamos a resplandecer? Viviendo como cristianos, guardando las palabras, amándonos los unos a los otros, respetándonos, conduciéndonos como hijos de Dios. Por eso, mis hermanos, Dios está empeñado que esta congregación crezca y madure. Versículo 16. Asidos o tomándose, ¿de qué? Y esto es muy importante. Un cristiano, una cristiana con evidencias de la gracia de Dios es una persona, un hombre o una mujer que se toma de la palabra de Dios. No de las emociones, no de experiencias de otros, sino de la palabra de Dios. Hoy la gente se agarra de muchas cosas, menos de la palabra de Dios. Dice el versículo 16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Es decir, que el día que llegue el momento de estar delante de Cristo, no haya sido en vano las veces que les prediqué, que les exhorté y que les enseñé. Y concluye, ni en vano he ¿qué? Trabajado. Esas son lo que el apóstol, lo que Bernabé veía en la iglesia en Antioquía. Dice que él veía que la gracia de Dios estaba en ese lugar. Ahora, cuando Bernabé ve esto, ¿qué le pasó? Se regocijó. Es decir, hubo un regocijo, porque un líder se regocija cuando la gente obedece a Dios. Un líder se regocija cuando la congregación obedece a Dios. Se regocijó Bernabé, pero también exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor. ¿Sabe que es muy fácil cuando la gente está convertida y da evidencias de cristiano, decirles, hermano, fortaleza en el Señor? Porque sabe que es Dios el que está fortaleciendo su vida. Versículo 24, para ir concluyendo. Porque era varón bueno, ¿quién? Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Es decir, era un hombre que hacía las cosas conforme a Dios, pero también se agarraba de las promesas de Dios. Es decir, no confiaba en su persona, confiaba en las promesas de Cristo. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora viene una pregunta, ¿quién agregó la gente a la iglesia? Ahí está. ¿Quién va a agregar la gente o las personas salvas a este lugar? Es Dios. Lo que tenemos que hacer usted y yo es orar, escudriñar la palabra y dar testimonio con nuestra vida que Jesucristo nos ha salvado. Amén. La mejor campaña de evangelismo no es hacer un evento en el auditorio, es que cada uno de la congregación donde vive, la gente sepa que es cristiano. Se comportan como cristianos, viven como cristianos y trabajan como cristianos. Amén. Esa es la mejor campaña de evangelismo, mis hermanos.
Entonces, ahí la palabra agregar en el griego significa colocar adicionalmente, poner al lado, significa agregar, aumentar. Entonces, el que aumentó a las personas convertidas en Antioquía fue Dios. Y esto es muy importante, hermanos. La gente, el fruto de esa iglesia fue Dios el que añadió a las personas ahí en Antioquía. Versículo 25. Después fue Bernabé, ¿a dónde? A Tarso. Antioquía estaba de este lado, Tarso estaba de este lado. 325 kilómetros recorre Bernabé para llegar a Tarso. ¿Quién era de Tarso? Saulo. Bernabé era de Chipre, Tarso era el apóstol Pablo. Dicen los estudiosos que Saulo estuvo 11 años en Tarso. No habla la Biblia que hubo una iglesia en Tarso, pero seguramente Pablo, usado por Dios, levantó ahí una iglesia en Tarso. Tarso es lo que está hoy en la actual Turquía. Entonces, va Bernabé a Tarso y busca a Saulo, y hallándole, ¿qué hizo con él? Vente a trabajar, Saulo. Aquí hay trabajo en Antioquía, no hay ningún apóstol. Vente a trabajar. Y sabe que algo muy importante, que Pablo, versículo 26 dice, y se congregaron allí, ¿cuánto tiempo? Todo un año. Vemos a Pablo no rehusándose al llamado de la iglesia en Antioquía. ¿Cuál fue la misión de Antioquía? La misión de Antioquía fue preparar hombres y mujeres comunes para la expansión del evangelio. No eran mujeres y hombres preparados, fueron hombres comunes y corrientes con un Dios extraordinario que los llevó a predicar el evangelio y a expanderlo. Dice el versículo 26 que estuvieron todo un año, 365 días en la iglesia en Antioquía. ¿Qué estuvieron haciendo, mis hermanos? Enseñando. Y esta es la parte del evangelio. ¿Qué tenemos que hacer en las iglesias? Enseñar. No establecer métodos de crecimiento al éxito. No hacer grandes campañas para motivar a la gente. No. Tenemos que hacer una sola cosa. Enseñar la palabra de Dios. Eso es todo. El que va a cambiar a la gente va a ser Dios. El que va a redarguir a la gente va a ser el Espíritu Santo. Y Él va a dar el crecimiento. Lo que Pablo y Bernabé hicieron ahí es enseñar. Y dice que enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó como cristianos por primera vez en Antioquía. Hoy a usted le dicen cristiano y quizás muchos no saben ni por qué le dicen cristianos. Cristiano significa pequeños cristos o personas que viven como vivió su gran líder Cristo. Y el primer lugar donde se escribió o se mencionó la palabra cristiano fue en Antioquía. Y fue de manera despectiva. Entonces usted y yo, si somos cristianos, tenemos que vivir conforme a lo que Jesucristo enseñó. La obra en Antioquía es una obra extraordinaria que debe a nosotros como iglesia contemporánea llevarnos a darnos cuenta que no vas a ser tú el que va a hacer la obra, la va a hacer Dios en tu vida. Lo que tenemos que hacer es dejarnos usar para su gloria. Póngase de pie, vamos a dejarlo ahí. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta tarde. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la palabra. Señor, que tú nos hablas, hemos, Señor, logrado entender la obra que tu iglesia